Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El servicio al Señor es sumamente importante, pero es mucho más importante nuestra devoción, nuestro fervor, nuestra pasión. Que el Señor siempre ocupe el primer lugar. Dios les bendiga, hermanos. Es verdaderamente un gozo enorme cada vez que tenemos la oportunidad de poder saludarles a través de este medio, y es al mismo tiempo un privilegio poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias porque siempre ustedes están pendientes de poder alimentar su espíritu. Y en esta hora yo quiero invitarles a tomar su Biblia, a buscar en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Vamos a tener una reflexión en esta hora. Queremos que usted abra también su corazón para que la palabra pueda encontrar un lugar en su vida. La palabra del Señor que vamos a reflexionar en esta hora está en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Voy a pedirle que usted lo lea juntamente conmigo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo quiero invitarles a que en esta hora ustedes puedan tomar un tiempo y que juntos podamos orar para que la palabra del Señor pueda hallar un lugar en nuestro corazón. Padre, aquí estamos delante de ti una vez más por medio de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Estamos agradecidos contigo porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias porque has guardado a tu iglesia hasta este día. Gracias porque siempre tienes un remanente fiel. Y gracias porque tú también, Señor, deseas cada día añadir más almas a tu obra. Oramos para que el consejo de tu palabra no solamente pueda traer una motivación, exhortación, edificación a nuestra vida, sino que también pueda hablar al corazón de aquellos que no te han conocido, y que esta palabra pueda ser prosperada en sus mentes y en sus corazones. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos y oramos para que hables al corazón de tu iglesia. Espíritu de Dios, habla a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos y edifícanos en tu verdad. En el nombre de Cristo oramos, y en ese nombre que sobre todo nombre te lo agradecemos, Señor amado. Amén y amén. En esta hora vamos a reflexionar sobre este pasaje que hemos leído. En realidad es un pasaje bastante conocido por todos, y quizás muchos hemos oído ya enseñanzas acerca del mensaje del Señor a su iglesia que estaba en Éfeso. Pero en esta hora yo quiero invitarlos a reflexionar en esta reflexión. Y yo he titulado la reflexión de esta manera: lo que Dios piensa. Así se llama la reflexión, lo que Dios piensa. ¿Por qué pensé en este título? Porque nosotros tenemos que tener claro que solo la opinión del Señor es la que vale. Nosotros podemos tener un falso concepto de sí mismos. Sin embargo, el Señor tiene el verdadero concepto, la verdadera opinión acerca de nosotros. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? ¿Qué piensa Dios acerca de su iglesia? En el libro del Apocalipsis encontramos 7 cartas a las 7 iglesias. Estas cartas eran y son la opinión, el concepto, o las 7 cartas es lo que Dios pensaba acerca de sus 7 iglesias. Sin embargo, nosotros podemos ver que cada iglesia tenía un concepto de sí misma. Por eso he pensado en esta reflexión, porque nosotros podemos tener un concepto de sí mismos, y la Biblia nos enseña claramente que no hay en nosotros un más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener. Pero también muchas veces tenemos un concepto acerca del lugar donde nos congregamos. En estas 7 cartas
nosotros encontramos la opinión, lo que Dios pensaba acerca del estado, de la condición de cada iglesia. Sin embargo, también vemos que cada iglesia tenía un concepto de sí misma. Tristemente, el concepto de nosotros los humanos muchas veces es un concepto diferente al concepto de Dios. Por ejemplo, cuando leemos siempre en este libro del Apocalipsis, encontramos, por ejemplo, la iglesia de la Odisea. La iglesia que estaba en la Odisea tenía un concepto falso de sí misma, un concepto realmente diferente del concepto de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, ahí el Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 17, vemos cuál era realmente el concepto que tenía la iglesia de la Odisea, o que estaba en la Odisea, y cuál era el verdadero concepto de Dios. En el Apocalipsis, capítulo 3, verso 17, la iglesia o los miembros de esa iglesia tenían este concepto, y según el verso 17 ellos decían, Dios la está amonestando y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia que estaba en la Odisea tenía un alto concepto de sí mismo. Ellos decían que eran ricos, que no tenían necesidad de ninguna cosa. Es indudable que el lujo, la riqueza, la comodidad pueden convertirnos en personas confiadas en sí mismas o satisfechas de sí mismas, y a veces eso no nos permite darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual, porque si de algo nos debemos de preocupar es por nuestra condición espiritual. Si bien es cierto, necesitamos tener una vida bendecida en esta tierra, pero nuestra estadía aquí en la tierra es muy corta. Entonces, ¿por qué no preocuparnos por nuestra verdadera condición espiritual? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y su primer sermón, o sea, el sermón del monte, Él dice algunas palabras que están en el capítulo 5, y Él decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vale la pena detenernos quiénes eran o qué significa esa frase de ser bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra que se usa del griego para traducirlo a nuestro idioma es una palabra que está hablando de un pobre que vivía en la calle, que no tenía, era un miserable. Y entonces en nuestra vida espiritual nosotros nunca debemos de estar confiados o tener un concepto falso de sí mismos, sino que siempre debemos de sentir esa necesidad de conocer más al Señor, de reconocer muchas veces nuestra pobreza espiritual. Nadie debe de tener ya un falso concepto de sí mismo o creer que ya lo tiene todo. Necesitamos siempre ser humildes y reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia todos los días. Es más, en ese mismo sermón del monte, el Señor decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es indudable que una persona que tiene hambre es una persona necesitada. Y en la vida espiritual nosotros debemos de reconocer que tenemos una gran necesidad cada día del Señor. Menciono esto porque la iglesia de la Odisea tenía un falso concepto de sí mismo. Se habían confiado y habían creído que el estar prosperados, el estar bien económicamente, que no les hacía falta nada. Sin embargo, el Señor les reprende duramente y les dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
la riqueza más grande es el poder estar revestidos de la gracia, del favor y la misericordia del Señor. En ese mismo libro de Apocalipsis encontramos a otra iglesia que tenía otro concepto de sí misma. Tenemos nosotros que tener cuidado con las apariencias, porque por ejemplo la iglesia de Sardis dice: tienes apariencia de que vives y estás muerta. Esa iglesia era reconocida como una iglesia que estaba avivada. Sin embargo, el Señor dice que está muerta. En el Apocalipsis encontramos el mensaje a las 7 iglesias y nos damos cuenta que solo 2 iglesias no fueron reprendidas o amonestadas. Dentro de ellas tenemos la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Y el Señor, en cuanto a la iglesia de Esmirna, le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce nuestra vida, pero Él al mismo tiempo dice: pero tú eres el rico. Qué importante es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad espiritual. Es ahí donde el Señor se glorifica, cuando nosotros mostramos nuestra dependencia de Él. Ahora, lo que a mí me interesa es que nosotros reflexionemos acerca de nosotros mismos. Y hay una pregunta que yo le invito a que usted se la haga. ¿Qué concepto tiene usted de la congregación donde usted asiste? Hay veces que nosotros tendemos a pensar que solo la congregación donde asistimos es la mejor. Otros piensan que solo la iglesia donde asisten es donde se tiene la sana doctrina. Muchos a veces piensan tener el monopolio de la verdad. Otros dicen: bueno, solo en nuestra iglesia hay avivamiento, y damos a entender que otras congregaciones están muertas. Cuando llegamos a actuar de esa manera, esto nos puede llevar a la jactancia o al orgullo espiritual. De esta reflexión, yo quiero que nosotros aprendamos algo. Aprendamos a no menospreciar ni criticar otras congregaciones, pero tampoco debemos de irnos al otro extremo, porque hay personas que muchas veces, o hermanos o cristianos, que hablan mal de la iglesia donde asisten. Si usted cree o siente que las cosas no están bien, usted no fue llamado a hablar mal. Usted fue llamado a orar, a doblar sus rodillas y a clamar al Señor para que Él manifieste su gloria y su poder, para que Él obre en sus líderes, en sus miembros. De manera entonces que lo que yo pretendo en esta hora es que reflexionemos: ¿qué pensará Dios acerca de mi vida? ¿Qué pensará Dios acerca de su iglesia donde estamos ministrando? Hay otro problema que nosotros enfrentamos muchas veces, porque a veces decimos mi iglesia o la iglesia del fulano de tal, pero tenemos que tener claro que la iglesia no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Por eso es que cada hermano, cada cristiano que escucha esta reflexión debe saber que usted vale la sangre de Cristo, que Cristo pagó un alto costo por su redención. La Biblia dice que la redención del hombre es de gran precio. La Biblia también enseña que usted es esa perla de gran precio, porque Cristo la compró a precio de sangre. La sangre de Cristo es más valiosa que todo el oro y toda la plata de todo el mundo. La sangre de Cristo no tiene precio, es más valiosa que cualquier piedra preciosa. Por eso dice la Escritura que ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y no fue con oro ni plata, ni con cosas corruptibles, fue con la sangre preciosa de Cristo. Por eso la iglesia no es suya ni es mía, es de Cristo. Él la compró con su sangre y nosotros fuimos llamados a colaborar en esta labranza, a cuidar la obra del Señor. Usted vale la sangre de Cristo, por eso no se vale criticar a otro hermano o juzgar otra congregación. Ahora, la pregunta
de reflexión que yo quisiera que nos hiciéramos en esta hora es la siguiente. Recuerda que las 7 cartas del Apocalipsis fueron las últimas 7 cartas que el Señor Jesucristo escribió a su iglesia. Pero si Jesús en este siglo XXI le escribiera una carta a nuestra congregación, ¿qué elogiaría de nuestra congregación? Yo quiero que usted piense en esas 2 preguntas. Si el Señor Jesús escribiera una carta a la congregación donde asistimos, ¿qué elogiaría de nuestra iglesia? Recuerde que el mensaje de las 7 iglesias, solo 2 no sufrieron amonestación, pero las otras 5 iglesias restantes fueron amonestadas. ¿Qué elogiaría o qué amonestaría o por qué nos amonestaría el Señor? En este caso nos vamos a centrar en la iglesia de Éfeso. Yo quiero que veamos qué fue lo que Él elogió de la iglesia de Éfeso y qué fue lo que Él amonestó, qué es lo que nosotros tendríamos que aprender de esta carta a la iglesia de Éfeso. Aquí hay algo que nosotros debemos de tener bien claro. Solo el Señor, que Él es el dueño de su iglesia, tiene la potestad de dictaminar la salud de su iglesia. Y Él lo hace de una manera diferente a la cual nosotros lo hacemos. Porque nosotros solo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Solo miramos las apariencias. Pero Cristo mira el corazón. Así que no es bíblico ni correcto menospreciar o criticar a la congregación. Es importante dar gracias, porque donde quiera que haya una iglesia, el nombre de Cristo es predicado. Cristo corrigió esta situación a sus discípulos y Él dijo: el que no es contra nosotros, con nosotros es. Ahora entonces yo quiero que pensemos, y en esas 3 preguntas vamos a basar nuestra reflexión. La primera es: ¿cómo era la iglesia de Éfeso? La segunda pregunta es: ¿por qué la iglesia de Éfeso dejó su primer amor? Y la tercera pregunta es: ¿cómo recuperamos el primer amor si hemos perdido ese primer amor? Yo quiero que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 1 encontramos, dice Efesios capítulo 1, verso 15. ¿Por qué vamos a leer Efesios 1:15? Porque esa iglesia que estaba en Éfeso, Pablo elogió esa iglesia y Pablo la elogió por su amor a Dios, por su amor a los demás, por su fe en el Señor Jesús. Es indudable que esta iglesia fue muy admirable al principio. Y entonces por eso le invito a que vaya conmigo y que leamos el capítulo 1, verso 15. Pablo decía: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Note que el apóstol Pablo estaba agradecido con el Señor por esa iglesia que era admirable, por la fe que tenían y por el amor que tenían hacia el Señor y hacia los hermanos, hacia los santos. Porque una manera de manifestar nuestro amor a Dios es amando a los santos, amando al prójimo. Quiero que usted tenga claro que la carta de Pablo a Éfeso es una de las cartas más profundas de la Biblia. Y note esto: muchos de los fundadores de la iglesia de Éfeso ya habían muerto ahora que Cristo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Y uno de los que fundó esta iglesia en Éfeso fue el apóstol Pablo. Usted puede corroborarlo en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo ministró ahí durante 3 años. Y la iglesia de Éfeso indudablemente tuvo un avivamiento espiritual. De ahí se expandió o se extendió el evangelio a toda la provincia de Asia.
Pero después de que Pablo partió, él dejó a Timoteo como pastor de esa iglesia. Imagínense la clase de líderes que tuvo esa iglesia. Y por último, sabemos que el apóstol Juan estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso y que desde ahí, de la iglesia de Éfeso, Pablo escribió las cartas pastorales. Y Juan también desde esa iglesia escribió el Evangelio de Juan y sus 3 cartas. En realidad, la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, una iglesia activa, una iglesia estricta, celosa. ¿Y a quién no le va a gustar asistir a una iglesia que tenga todas esas características? Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría asistir a la iglesia de Éfeso? Yo creo que a todos nos gustaría asistir a esa iglesia, porque mire, esta iglesia tenía tantas características tan buenas y maravillosas que el Señor le dice, bueno, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Esta iglesia trabajaba, esta iglesia tenía paciencia, esta iglesia dice que no podía soportar a los malos, tenían discernimiento, ellos indudablemente practicaban la sana doctrina. Es más, habían sufrido por causa del Señor y habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no habían desmayado. Pero había un problema. El problema es que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, en esta carta encontramos cómo Cristo está elogiando a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, por su paciencia, por su resistencia al pecado, porque ellos practicaban indudablemente la sana doctrina. Y esa debe ser también nuestra oración, que podamos ser bibliocéntricos, cristocéntricos. Pero a pesar de esto, Cristo también le da una severa exhortación. Si bien es cierto, había arduo trabajo, había paciencia y pureza doctrinal, el problema de esta iglesia es que había dejado su primer amor. Y aquí vale la pena que nos detengamos y que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el primer amor? ¿O a qué clase de amor se refiere? En la palabra del Señor nosotros encontramos que Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La muestra del amor perfecto, del amor sublime fue Cristo mismo. Hay muchos versículos, por ejemplo, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó de tal manera que se hizo hombre, vino a buscarnos y a salvarnos. Pero no solo esos versículos existen para explicarnos del amor genuino y auténtico. También uno de los 10 mandamientos y el primer mandamiento con promesa es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué estoy mencionando estos versículos? Porque la pregunta es, ¿cuál es el primer amor que habían dejado los hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿O a qué amor se estaba refiriendo Cristo? Podemos también recordar otro pasaje. Jesús en una ocasión, después de que Pedro había regresado, porque Pedro todos sabemos que no solo lo negó, sino que lo maldijo. Pero cuando Pedro es restaurado, Cristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué el Señor hace esta pregunta 3 veces? Y así también podemos ver que Pablo habla acerca del amor y Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente indudablemente es el amor. Pablo habla inclusive que el amor es superior a los dones. Así que si algo nosotros tenemos que cuidar es ese primer amor, ese amor que debemos de tenerle al Señor. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué significa para una iglesia perder el primer amor? Perder el primer amor significa
dejar de amarlo con fervor, dejar de amarlo con pasión, dejar de amarlo como al principio. Quizás hay ejemplos muy conocidos, pero que pueden ayudarnos a hacer una reflexión en nuestra vida. ¿Cómo estamos como iglesia en este lugar amando al Señor? Usted, ¿cómo está amando al Señor? Usted es la iglesia del Señor. ¿Cómo lo está amando? Lo está amando con ese amor del principio, con ese amor genuino, auténtico, con ese amor fervoroso, con ese amor sacrificial. En el matrimonio uno puede aprender muchas lecciones del matrimonio, pero quizás un poquito antes, cuando somos novios, a veces nos volvemos hasta poetas. Somos muy románticos, muy atentos, muy expresivos, muy cariñosos, muy espontáneos. Traemos flores, chocolates y todo. Pero ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo, cuando transcurren los años? Perdemos ese fervor, dejamos apagar esa llama del amor. El problema es cuando llegamos a caer en la rutina. Y esa es mi reflexión en esta hora. No caigamos en la rutina. No deje que llegue a su vida el costumbrismo o el conformismo. Cuando nos acostumbramos a algo, perdemos el primer amor. Y entonces mi exhortación es: no caigamos en la rutina. Cuando usted y yo caemos en la rutina, perdemos el primer amor. Ahora la pregunta que yo quisiera que usted se hiciera es: ¿ha dejado usted el primer amor? Mire, los Efesios era una iglesia admirable. ¿Quién no iba a desear asistir a esa iglesia? Era muy trabajadora, tenía pureza doctrinal, pero tenía un problema, que ya habían dejado el primer amor. Los hermanos de Éfeso llegaron a amar más la doctrina que al Dios mismo. Así que nosotros debemos de amar al Señor primeramente por sobre todas las cosas. Que el Señor sea nuestro deleite. Sin embargo, vale la pena practicar y seguir la sana doctrina, es decir, ser bibliocéntricos y cristocéntricos. Pero aquí hay una pregunta que yo quiero insistir en que nos la hagamos. ¿Qué es lo que más nos apasiona a nosotros cuando asistimos a la congregación? ¿Solo el vernos unos a otros o amamos su presencia? ¿Deseamos adorarle? El problema es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia solo porque queremos recibir. Y yo no dudo que Dios quiere bendecirnos, porque hay una promesa y dice que ahí donde nos reunimos juntos en armonía, dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Pero si nosotros ya hemos madurado, vamos a venir no solo porque queremos recibir bendición, sino porque estamos profundamente agradecidos con el Señor. Porque mediante la gratitud de la salvación de nuestra alma debemos de servirle. Así que entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos porque sabemos que es bueno hacerlo. Venimos porque sabemos que es un mandamiento. Y eso es verdad, es un mandamiento y es bueno hacerlo. Pero a la iglesia debemos de venir no porque es un mandamiento, sino porque estamos necesitados del Señor. Debemos de venir a la iglesia porque estamos agradecidos. Usted debe venir con esa alabanza, con esa ofrenda de labios que confiesan el nombre del Señor. El asistir a la iglesia no se debe convertir en una rutina, sino en una oportunidad para expresarle al Señor toda nuestra gratitud. Yo quiero traer un ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también perdió su primer amor. Y yo quiero que vaya conmigo a Jeremías, el capítulo 2, el versículo 12. Habla cómo el pueblo de Israel perdió su primer amor. En el capítulo 2, versículo 2 de Jeremías. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Escuche qué es lo que Dios está recordando de su pueblo. Dice: primero, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio
Y cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mire, el Señor tenía presente cuando Israel lo amaba al principio, después de ver la gloria de Dios. Pero con el transcurrir del tiempo, los años, la nación de Israel se volvió infiel. 1, 2, es que ya no andaban en el amor de su juventud. Por eso menciona ahí el versículo, recordando la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio, dice. Y luego la tercera situación es que ya no andaban en pos de él. Eso quiere decir que ya el pueblo de Israel andaba lejos del Señor. Imaginémonos el dolor que le causamos al Señor cuando nos volvemos desleales, cuando nos volvemos infieles, cuando perdemos el compromiso, cuando perdemos el fervor, cuando venimos porque sabemos que hay que ir y porque tengo privilegio. Y no debiera de ser esa la actitud. Vamos a ir a la casa del Señor porque no hay otra forma de expresarle nuestra gratitud. En el Antiguo Testamento también hay otro ejemplo. Y quiero que usted lea, si es posible, Oseas, pero si no, solo se lo refiero. Oseas era un profeta. Y ahí en el capítulo 1, el versículo 2, el Señor le dice a este profeta, mira, Oseas, ve y cásate con una prostituta. ¿Por qué Dios le pide esto a este profeta? Indudablemente Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace y lo que Él pide. Si Dios le pidió al profeta Oseas que se casara con una mujer de esta clase, es porque Dios quería ilustrarle al pueblo de Israel su infidelidad o su prostitución con otros dioses. Y aquí hay cosas que vale la pena que nosotros le pongamos atención. Amar a una prostituta no creo que sea fácil. Amar a alguien que no merece ser amado no es fácil. Eso solo Dios lo puede hacer. Y yo quiero que usted tenga esta palabra en su corazón. El Señor nos amó no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos mejor que otras personas. Nos amó por su pura gracia y por su pura misericordia. Y entonces, ¿por qué no vivir agradecidos con Él? Y la otra cosa que aprendemos de la historia de Oseas con esa prostituta es que Oseas tuvo que perdonar a esta mujer. El amor y el perdón de Oseas nos ilustran el amor de Dios para con nosotros y la humanidad. ¿Cuántas veces le fallamos y le somos infieles? Por eso en el Nuevo Testamento Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad en el mundo es enemistad con Dios? Cuando amamos más el mundo que al Señor, nos volvemos adúlteros espiritualmente. Así que la mujer de Oseas representaba a la nación de Israel. Ella amaba a sus amantes por el pago y porque era infiel. No, indudablemente no amaba a Oseas por lo que él era, por lo que él representaba. Y aquí nosotros tenemos que aprender una lección, que todo lo que hagamos para el Señor debe de ser por amor a Él. Debemos amarlo no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es el único digno de alabanza y adoración. Yo sé que todos sabemos lo que es bueno, lo que dice la ley. Pero nosotros debemos de amar al Señor porque Él es todo. Amemos al Señor no por interés a ser bendecidos, no por interés a ser recompensados. Amémoslo porque Él es el único digno de ser amado y adorado. Lo triste es cuando perdemos el primer amor. Entonces, cuando perdemos el primer amor, todo lo que hacemos ya es por ley, ya nos cansa. Cuando alguien pierde el primer amor y se le llama a servir o asistir a la iglesia, siempre va a poner excusas. Cuando alguien pierde el amor, siempre estará poniendo excusas. Esta es una
de las características más visibles cuando perdemos el primer amor. O cuando alguien se vuelve criticón o insensible, eso significa o quiere decir que ha perdido su primer amor. Yo quiero que pensemos en un ejemplo claro, es ¿cuáles son las características de un enamorado? Un enamorado quiere que todo el mundo sepa quién es su prometida. Ahora, yo quiero relacionarlo con nuestro amor para con el Señor. ¿Es esa nuestra experiencia? Nos gusta dar testimonio de que le pertenecemos a Cristo. Nos gusta hablar de Cristo o nos da vergüenza decir que somos cristianos. Si a usted le da vergüenza dar testimonio de que es cristiano en su trabajo, en la universidad, significa que usted ha perdido su primer amor. Cuando usted está cansado, es porque usted ha perdido su primer amor. Y note que un enamorado nunca va a estar cansado. Siempre va a buscar a su prometida. No importa la hora que le ponga cita, él va a ir porque a él no le pesa, él está enamorado. Cuando estamos enamorados del Señor no vamos a tener cansancio en nuestra vida espiritual. Por eso la pregunta de reflexión que yo quisiera hacerles: ¿disfruta usted servirle al Señor o ya está cansado? ¿Cómo le está usted sirviendo al Señor? ¿O no está haciendo nada? ¿O está dormido espiritualmente? Si no estamos haciendo nada, entonces estamos dormidos espiritualmente. Y la exhortación de la palabra es: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántese. Otra característica de un enamorado es que ese nunca está aburrido cuando está con su novia. Él disfruta el estar con ella. Ahora yo pregunto, relacionando la actitud de un enamorado con su vida espiritual, ¿realmente usted está enamorado del Señor, que siente deleite cuando va a la casa del Señor? Disfruta el poder estar en comunión con Dios, disfruta el leer su palabra. Son preguntas que debemos de hacernos. Mire, el salmista, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, él se deleitaba asistiendo a la casa del Señor. Cuando usted lee el Salmo 122, él decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Tiene usted ese fervor, esa pasión por venir a la casa del Señor, o ya se acostumbró a quedarse en su casa? Eso solo usted lo sabe. La otra pregunta es: ¿cómo le sirve usted al Señor? ¿Por amor o por ley? Mire, el amor debe ser la fuerza motriz de nuestro servicio. Pero cuando caemos en la rutina, perdemos la pasión. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, nos enseña que le sirvamos al Señor con alegría. Así dice el Salmo 100. Pero también dice que mediante la gratitud de la salvación de nuestra alma, sirvámosle todos los días al Señor. Mire, el enamorado desea estar siempre con esa persona que él ama. Ahora mi pregunta ¿es esa nuestra experiencia? ¿Desea usted siempre estar con el Señor? ¿Nos gusta tener intimidad con Dios? Pregunto, ¿le gusta a usted orar? ¿Le gusta a usted leer la palabra, meditar en la palabra? ¿Le gusta a usted sacar tiempo para adorarlo? Si usted ya perdió el fervor para orar, para leer, para asistir a la iglesia, usted ha perdido su primer amor. Y esta reflexión está con ese propósito de que reflexionemos qué concepto tenemos de sí mismo. ¿Nos hemos conformado, nos hemos acomodado? ¿O es ahora el momento que debemos de levantarnos? ¿Cómo poder recuperar el primer amor? Debemos de ser espontáneos para amar, buscar y servirle al Señor. Tener pasión, fervor para servirle. Yo quiero terminar esta reflexión en el verso 5 que leímos de Apocalipsis 2:5. ¿Cómo recuperamos el primer amor? Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay por lo menos 3 pasos que necesitamos dar para recuperar el primer amor. El primero es:
recuerda. El Señor nos está pidiendo que hagamos memoria qué pasó. Porque antes usted derramaba sus lágrimas. Porque antes usted disfrutaba venir a la iglesia y hoy ya se acomodó. Recuerde qué pasó en el camino. Porque hoy ya no siente nada. Porque hoy perdió el fervor. Porque hoy dejó de orar. Porque hoy dejó de leer. Porque hoy dejó de adorar. Porque hoy dejó de sentir la presencia del Señor. El Señor nos invita a través de esta palabra a recordar qué pasó. Y luego dice ahí, y haz las primeras obras. El Señor nos está invitando a que lo amemos como al principio. Que Él sea el primero, que Él sea lo más importante. Haz las primeras obras. Ámelo por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Búsquelo no solo por interés a ser sano o por interés a que lo bendiga. Búsquelo porque Él es todo para nosotros. Él es la riqueza más grande que podemos anhelar. Si Él está con nosotros, en Él estamos completos. No deje que nada ni nadie ocupe el primer lugar en su vida. Que sea el Señor el centro de su vida. La iglesia de Éfeso, que fue admirable al principio, lamentablemente se dejó absorber por muchas cosas. Y es algo que vale la pena que usted piense en los hermanos de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso estaba en una ciudad muy rica e importante. Éfeso era una ciudad que competía juntamente con Antioquía y Alejandría. Y en ese lugar nosotros sabemos que esta iglesia era esta ciudad era una ciudad comercial y muy rica. De manera que no dudamos que con el transcurso del tiempo, los negocios, el trabajo, las relaciones sociales, los pasatiempos, comenzaron a quitar el primer lugar. Y entonces yo quiero cerrar con esta reflexión. No dejemos que el trabajo, las relaciones sociales, los pasatiempos ocupen o nos quiten el lugar que debemos de darle al Señor. Hoy necesitamos tener mucho cuidado con las redes sociales y invertir más tiempo en lo que tiene valor eterno. El servicio al Señor es sumamente importante, pero es mucho más importante nuestra devoción, nuestro fervor, nuestra pasión. Que el Señor siempre ocupe el primer lugar. Finalmente, ¿cómo recuperamos el primer amor? Dice ahí, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Para volvernos al primer amor es importante reconocer nuestra necesidad espiritual. Recuerde que es una orden, arrepiéntete. El problema es que si no se arrepentía, le quitarían su candelero. Si no nos volvemos a Dios de todo corazón, vamos a dejar de ser luz. Dios desea que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa. No deje que su luz se apague. No permita que su luz esté debajo de una mesa. Fuimos llamados para alumbrar a los que están en tinieblas. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en esta hora y que reflexione cómo está su vida. ¿Está usted consciente de que está en su primer amor, o a lo mejor estamos en la condición que se encontraba la iglesia de Éfeso? Note que la iglesia de Éfeso quizás tenía un falso concepto de sí misma, pero Cristo es el único que sabe la verdadera necesidad. Yo quiero que usted ore por su vida. A lo mejor usted sirve, trabaja en la obra del Señor, pero ha dejado lo más importante, que es su relación con Él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias porque nos dejaste tu palabra. Y tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Tu palabra siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo no conozco el corazón ni la condición de tu iglesia. Tú sí conoces perfectamente, Señor. Muéstranos cuál es nuestra condición. No queremos estar en esa condición de la iglesia de Éfeso, que tenía muchas cosas admirables, pero había dejado lo más importante. Permite que tu pueblo, que cada hermano y cada hermana que ha escuchado este mensaje pueda reflexionar y pueda volver
hacer las primeras obras, pueda volver a su primer amor, pueda volver a amarte como al principio, que la prioridad en su vida, en su trabajo, en su casa, donde quiera que vaya, seas tú, Señor. Oramos, Dios del cielo, para que este mensaje pueda ayudarnos a despertarnos de ese sueño de indiferencia y que podamos volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Cristo oramos y en ese precioso nombre te damos las gracias, Padre bueno. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.